Vale, hoy vamos a hacer una videoconferencia. Bueno, el título que lleva es Seguridad Social 2. Entonces, la idea era un poquito enlazar, como es solo una hora, enlazar con algo que tiene implicaciones con la seguridad social, ¿vale? Pero no solo con seguridad social, sino que estamos hablando de una materia en la que quizá no haya mucha normativa en algún aspecto y en otra quizá demasiada, ¿vale? Entonces, titulamos un poco Implicaciones en recursos humanos de las prejubilaciones, jubilación anticipada y jubilación parcial. ¿Por qué decimos que no hay mucha normativa? Porque las prejubilaciones en sí, tal y como las conocemos, a día de hoy realmente no están reguladas normativamente, es decir, no hay una regulación específica de las prejubilaciones. Entonces nos tenemos que ir un poco a la doctrina y a las distintas escuelas, distintas doctrinas para ver cómo se regula esta prejubilación, ¿vale? Están directamente enlazadas con la seguridad social. La seguridad social es un sistema que es obligatorio porque lo establece el artículo 41 de la Constitución, ¿vale? Y se establece que tienen que mantenerse un sistema público de seguridad social, sobre todo en lo tendente a la acción protectora, aunque hemos visto que no solo es acción protectora, sino también todo lo que está relacionado con afiliación, cotización y recaudación. La norma más importante de la seguridad social es la Ley General de Seguridad Social del año 94, que sale en el año 94, de 20 de junio, perdón. ¿Vale? ¿Cómo definimos la seguridad social? Es la principal técnica de protección social pública cuya finalidad es asegurar la cobertura y protección de las personas ante determinadas situaciones adversas o riesgos que inciden en su salud o en su capacidad de trabajo o ante situaciones de necesidad contempladas en la ley. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de prejubilaciones, están directamente relacionadas con la seguridad social. Aunque no hay una normativa expresa que regula las prejubilaciones, en ocasiones tendemos a confundir prejubilaciones con jubilación anticipada o con jubilación parcial, y el concepto no sería el mismo, ¿vale? Cuando hablamos de planes de prejubilaciones de empresas hay implicaciones de seguridad social, pero no estaríamos hablando directamente de la jubilación anticipada o la jubilación parcial, que es lo que está regulado normativamente por la Ley General de la Seguridad Social y normativa accesoria. ¿Vale? Entonces, la prejubilación se puede decir que es un mecanismo de reducción de plantilla, y se ha convertido este mecanismo en un mecanismo al que recurren mucho las empresas españolas en los últimos años. Se plantean como algo inevitable, como os pongo ahí, ¿vale? Y sin que se presenten opciones alternativas. Lo que suelen hacer las empresas, muchas veces esto se critica, incluso desde alguna escuela de negocios y de algunos organismos que plantean cómo ha de hacerse un plan de prejubilaciones. En muchos casos se plantean únicamente y se centra la atención en el contenido económico de la prejubilación. Es decir, vamos a hacer un cálculo de costes, un cálculo económico. Por eso son importantes las prejubilaciones muchas veces para las empresas, por el coste económico, ¿vale? Se plantea esa prejubilación, ¿vale? Pero muchas veces este es el único aspecto que se plantea, ¿vale? Y a veces no se tienen en cuenta otras situaciones personales de recursos humanos o situaciones accesorias en las que hay parte de la doctrina que considera que se deben tener en cuenta, y ya no solo los aspectos económicos. Es decir, se puede plantear a los trabajadores y trabajadoras que no solo es un aspecto económico el plan de prejubilación, sino que además también es una vida distinta, desconocida, y que se puede destacar otras ventajas como puedan ser el mayor tiempo libre, mayor dedicación familiar, posibilidad de desarrollo profesional, dedicarse a sus aficiones, etcétera, etcétera. Eso sobre la base de perder económicamente, algo que veremos luego en un supuesto práctico que tengo preparado, un supuesto práctico real. Siempre se va a perder algo en las prejubilaciones, pero en muchas ocasiones no se pierde tanto económicamente y se enlaza directamente con todo esto de lo que estamos comentando, ¿no? Sobre aspectos familiares y aspectos personales. Muchas veces las prejubilaciones se critica que se hace un uso indebido de determinadas prestaciones de seguridad social. Luego veremos, porque en muchos casos lo que se dice que en estos planes de prejubilaciones se hacen extinciones o suspensiones de contrato, ¿vale? Y el trabajador o trabajadora va 2 años al desempleo, o sea, se hace realmente una extinción de contrato. Lo que hacen las personas, las empresas con las personas, es despedirlas en muchas ocasiones. Durante 2 años se cobra la prestación por desempleo y luego se complementa esa cuantía en el plan de prejubilaciones. Veremos luego que hay distintas modalidades de prejubilaciones, ¿vale? También se critica muchas veces que algunas empresas más en el pasado no tenían en cuenta los problemas psicológicos que plantea la prejubilación, ¿no? Que afectan sobre todo a los hombres, según los estudios, porque son los más reacios a aceptar esos cambios, o tienen una mayor vulnerabilidad a la hora de aceptar esa prejubilación, ¿vale?
¿Cuál es el concepto que podríamos dar de prejubilación? Pues Óptima Previsión, que es una compañía que se dedica sobre todo a la realización de pólizas de seguro en temas de prejubilaciones, lo define como un plan de prejubilaciones. Sería una situación, una solución no traumática, lo pongo ahí entre paréntesis porque yo considero que siempre es traumático, ¿vale? Porque en muchas ocasiones estamos hablando de que el trabajador o trabajadora o trabajadores o trabajadoras se van a quedar en situación de desempleo y tienen que pasar a un cambio vital, ¿vale? Entonces, en un principio puede ser traumático, en algunos casos, en otros casos no, por eso lo pongo entre paréntesis, ¿vale? Y se emplea en las situaciones de reducción o rejuvenecimiento de plantilla, producidas por diversas situaciones, con el objetivo de reducir y optimizar la estructura de costes, ¿vale? Es un poco lo que veíamos antes, ¿no? Que muchas veces se plantea solo sobre la reducción de la estructura de costes de la empresa, ¿vale? Pero hay más aspectos que últimamente sí que se están teniendo en cuenta a la hora de hacer planes de prejubilaciones, ¿vale? Otro concepto que podríamos dar de prejubilaciones serían aquellas, se consideran prejubilaciones aquellas en las que las personas que en el momento de la interrupción de su actividad profesional remunerada no tienen derecho por la edad a cobrar alguna pensión de la seguridad social. Es decir, el trabajador o trabajadora no va a tener derecho a la jubilación todavía, a la jubilación anticipada porque no ha llegado a su edad, o a la jubilación parcial, pero la empresa tiene una línea, una política en virtud de la cual cuando el trabajador ha cumplido 55, 56, 52 años, plantea que necesita rejuvenecer la plantilla, con lo cual ahí se hace lo que se denomina un plan de prejubilaciones, en muchos casos contando con parte de prestaciones públicas, ¿vale?, durante el tiempo máximo permitido, y en otros casos no. Luego veremos que esto también ha habido modificación en la seguridad social, sobre todo en lo tendente al subsidio por desempleo, y las prejubilaciones ahora se van a encarecer para las empresas, por así decirlo, ¿vale? Como os decía antes, cabe regular que la prejubilación no tiene una tipificación regulada, es decir, no hay una normativa específica que regule el plan de prejubilaciones. De ahí de la dificultad que existe a la hora de manejar datos fiables y contrastados, ¿vale? Entonces muchas veces lo que se hace es catalogarlo a través de la normativa existente, ¿vale? ¿Qué podríamos considerar como prejubilaciones o cuándo pueden surgir prejubilaciones? Pues son aquellas situaciones que puedan derivar de fusiones, adquisiciones o absorciones. Por ejemplo, Vodafone ha comprado ONO hace un mes más o menos. Entonces, bueno, una de las opciones que se puede plantear muchas veces en una fusión, una adquisición, una absorción, puede ser un plan de prejubilaciones, ¿no? Muchas veces hay un expediente de regulación de empleo, ¿vale? Y dentro de ese expediente de regulación de empleo se incluye un plan de prejubilaciones. Puede ser por consecuencia de crisis económica, por cambios de orientación del negocio, por obsolescencia de conocimientos, por avances o por cambios en los procesos de producción, o porque la empresa decida externalizar o deslocalizar actividades, o cambiarlas de lugar de trabajo. Una empresa que tenga varios centros de trabajo puede plantearse deslocalizar o cambiar distintas secciones de su actividad, por ejemplo, y lo puede plantear cambiarlo de Madrid a Barcelona o viceversa, ¿vale? Puede ser también por variaciones en la situación de competencia en el mercado. La empresa necesita hacerse más competitiva en este sentido y puede realizar esos cambios, ¿vale? Y puede ser, obviamente, como en todos los casos que hablamos de despidos, suspensiones, etcétera, etcétera, por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción, ¿vale? Hay una serie de consideraciones previas que hemos estado hablando, que hemos estado viendo sobre la prejubilación y el envejecimiento progresivo de la población española. Lo que se viene a decir en los estudios estos de los que estábamos hablando al principio, que no es la única amenaza que se cierne sobre la misma, ¿no? Se plantea un mayor envejecimiento de la población, pero también una mayor expectativa de vida. Con lo cual se plantea que las empresas muchas veces aplican estas políticas de prejubilación y jubilación anticipada cuando la edad media actual de acceso a la jubilación de los trabajadores está en 62 años y medio aproximadamente, es decir, la edad en la que los trabajadores acceden a lo que sería ya la prestación de jubilación anticipada. Aquí ya no estaríamos hablando de un plan de prejubilaciones que abona la empresa o una compañía de seguros contratada, ¿vale?, sino que sería directamente ya la pensión de la seguridad social, ¿vale? Intentaremos ver un poco las implicaciones en relación con la jubilación anticipada y la jubilación parcial, ¿vale? Cuando hablamos de prejubilaciones, como os he dicho antes, no hay una regulación normativa específica ni expresa sobre las prejubilaciones, ¿vale? Porque como os decía antes, es muy distinta la prejubilación, el concepto de prejubilación, al concepto de jubilación parcial o jubilación anticipada, ¿vale? Lo que hacen las empresas en muchos casos es utilizar la normativa existente para realizar estas prejubilaciones. En muchas ocasiones se ofertan prejubilaciones que van a ser atractivas para los trabajadores o trabajadoras que puedan acogerse a ese plan. En ocasiones será un plan de bajas voluntarias incentivadas, ¿vale? Y la empresa establecerá determinadas indemnizaciones y compromisos de futuro.
La indemnización se podrá abonar en un pago único al despido o escalonarse en varios años. Es decir, se establece un plan de prejubilaciones durante varios años dependiendo de la edad del trabajador o trabajadora. Es decir, un trabajador, por ejemplo, que tiene 61 años, se plantea una prejubilación, un despido, se firma un expediente de regulación de empleo, por ejemplo, y los trabajadores que tienen más de 61 años, en lugar de percibir la indemnización que les correspondiese a la que se haya llegado al acuerdo, en virtud del acuerdo al que se haya llegado en el proceso de negociación, ¿vale? La van a percibir de los 61 a los 64 años. Por ejemplo, eso sería una indemnización diferida, ¿no? Diferida o escalonada, por así decirlo. ¿Vale? Y en este caso se plantean muchas veces esta cuantía, el trabajador la va a cobrar. En muchas ocasiones se va a plantear que va a cobrar un porcentaje X del salario que venía percibiendo, con el compromiso que tiene la empresa también muchas veces de cubrir ese porcentaje que está pactado de antemano, que está pactado en el acuerdo de regulación de empleo, por ejemplo, ¿vale? Muchas veces se plantea esto en neto o en bruto. Lo normal es que se planteen en neto, es decir, la empresa va a garantizar a los trabajadores mayores de 61 años el 85% o el 90% del salario neto que venían percibiendo durante el último año, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál sería la fiscalidad de esas extinciones? Pues va a depender si el tratamiento que le vamos a dar va a ser indemnizatorio o no, es decir, va a ser un tratamiento de una extinción de contrato, un despido, ¿vale? O va a ser un tratamiento de renta. Si es una renta pura y dura, ¿vale? Ahí habría una fiscalidad, es decir, habría una retención de IRPF, mientras que si es una indemnización, efectivamente no habría indemnización. Sí, me preguntabas, Lorena, si es en prejubilaciones, efectivamente, ¿vale? Sería un plan de prejubilaciones esto, ¿vale? Un trabajador o trabajadora que no se va a jubilar, la empresa lo que hace es plantear un plan de prejubilaciones, ¿vale? A través de una extinción. Muchas veces lo que se hace, que la empresa garantiza, por ejemplo, esto que estábamos hablando, ¿vale? La empresa garantiza el 85% del último salario neto percibido por el trabajador o trabajadora, ¿vale? Se suele coger el salario neto de un año, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa cuenta con la prestación por desempleo a la que va a tener derecho el trabajador o trabajadora, ¿vale? Porque se le va a extinguir su contrato. Entonces, con carácter general, van a tener derecho a una prestación por desempleo de 2 años. Durante este periodo, es el Servicio Público de Empleo el que ingresa las cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador. Y al trabajador o trabajadora se le va a retener en función de lo que va a cobrar del Servicio Público de Empleo. Las prestaciones por desempleo están limitadas en función del número de hijos que tenga el trabajador o trabajadora. Son 1.087,20 euros en bruto si no tiene ningún hijo a cargo, a lo cual habría que descontar la cotización como prestación máxima, ¿vale? Luego va a depender de las bases de cotización de cada trabajador. 1.242 con un hijo a cargo y 1.397, creo recordar, con 2 hijos a cargo, ¿vale? Luego también hay un concepto muy importante que se tiene en cuenta en las prejubilaciones y hay que tener en cuenta a la hora de realizar los planes de prejubilación, que es el subsidio por desempleo para mayores de 55 años. Pues bien, en este subsidio ha habido mucha modificación. Este subsidio antiguamente era un subsidio para mayores de 52 años, ¿vale? Aquí los trabajadores y trabajadoras tendrían derecho, antiguamente, antes del cambio normativo, tenían derecho al cobro del 75% del salario mínimo interprofesional durante 12 pagas, es decir, 426 euros al mes, ¿vale? Hasta que los trabajadores alcanzasen la edad de jubilación ordinaria. Con la anterior normativa, cuando el subsidio era para mayores de 52 años, tendrían derecho los trabajadores y trabajadoras hasta que se jubilasen de manera ordinaria, es decir, lo que era en la anterior normativa la jubilación a los 65 años. Mientras que ahora este subsidio se convierte en un subsidio para mayores de 55 años y llegará hasta el máximo de la edad en la que el trabajador puede acceder a la jubilación en cualquiera de sus modalidades, es lo que dice la normativa, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si el trabajador a los 61 años cumple requisitos para jubilarse de manera anticipada, porque cumple los requisitos que establece la ley, no va a tener derecho al cobro de ese subsidio al que antes sí tenía derecho, ¿vale? Entonces esto es una implicación directa, porque esa parte que no cubra el Servicio Público de Empleo, en el porcentaje que se haya pactado en el acuerdo, en el expediente de regulación, lo tendrá que cubrir la empresa o la compañía de seguros con la que la empresa haya contratado este plan de prejubilación, ¿vale? Lo que se suele garantizar muchas veces también es una renta garantizada por una compañía de seguros vitalicia, ¿vale? Y en otras ocasiones también figura el abono del convenio especial a la Seguridad Social, es decir, la empresa va a garantizar a los trabajadores y trabajadoras hasta que lleguen a su edad ordinaria de jubilación, sean los 65 y 2 meses como es este año, o los 67 años que será en el año 2027. Ese convenio especial de Seguridad Social para que los trabajadores y trabajadoras mantengan sus bases de cotización a efectos de una jubilación futura, ¿vale? Entonces en muchas ocasiones también se abona ese convenio especial. En otros casos se realizan suspensiones de contrato, es decir, sin extinción y con una garantía de un porcentaje de salario. En algunos
los organismos de banca, lo que se realiza es una suspensión del contrato del trabajador. Se realiza una suspensión del contrato en lugar de una extinción, se suspende ese contrato y la empresa lo que hace es que le siga abonando al trabajador un porcentaje de salario que se haya pactado con él o que se haya pactado en el marco del proceso, ¿vale? Pero no hay realmente una extinción, sino que el trabajador sigue con su suspensión de contrato y cuando llega a su edad de jubilación se jubilará. Sería también un plan de prejubilaciones un tanto extraño, ¿vale? Pero sí que se suele hacer también en algunas ocasiones, ¿vale? ¿Qué implica un plan de prejubilaciones? Pues implica que no tenemos una normativa específica, implica que tenemos que tener al menos un pequeño conocimiento sobre aspectos de suspensión de contrato, modificación de contrato, extinción de contrato, despidos disciplinarios, tipos de despidos, si es improcedente, si se pacta un improcedente, despidos colectivos, obviamente, ¿vale? Y las indemnizaciones previstas por la normativa. También implica un manejo y conocimiento de la prestación y de subsidio para mayores de 55 años, de la prestación por desempleo, perdón, y de subsidio para mayores de 55 años, y obviamente también conocimiento de la normativa de jubilación parcial y sobre todo de jubilación anticipada y parcial, ¿vale? Y sobre los convenios especiales de la Seguridad Social, ¿vale? Por ejemplo, en las empresas que se realicen expedientes de regulación de empleo que incluyan y despidan a trabajadores que tengan 55 más años de edad, ¿vale? La empresa tendrá la obligación de financiar un convenio especial, de pagar estas cotizaciones para el trabajador hasta que el trabajador cumpla los 61 o los 63 años, dependiendo de los casos, ¿vale? Con lo cual muchas veces lo que tenemos que hacer y lo que hacen las empresas desde recursos humanos, vosotros que estáis haciendo un máster de recursos humanos, en muchas ocasiones lo que tienen que plantear es hacer un estudio de costes, ¿no? ¿Por qué voy a hacer un plan de prejubilaciones o en el marco de un propio expediente de regulación de empleo voy a ofertar un plan de prejubilaciones X, ¿no? Porque económicamente puede interesar o porque puede interesar también de manera organizativa a la hora de rejuvenecer plantillas, etcétera, etcétera, que es un poco lo que se plantea, ¿vale? Por ejemplo, uno de los seguros que encontré sobre Vidacaixa, por ejemplo, que es un plan es una compañía que regula y ofrece planes de prejubilaciones para las empresas, lo que plantea es que las prejubilaciones son programas que permiten gestionar las necesidades de un colectivo mediante una vía que facilita las negociaciones y acuerdos con los empleados. Si la empresa tuviese previsto acometer una regulación de plantilla o implantar un sistema de rejuvenecimiento de la misma, es tal y como lo define Vidacaixa Previsión Social, ¿vale? Lo que dice es que le ofrecemos un servicio integral de consultoría y gestión para maximizar, perdón, para optimizar esos procesos. Vidacaixa Previsión Social elabora un programa global que incluye una serie de asesoramiento especializado. Pues digamos que este es una opción que hay, ¿vale? Lo que hace la empresa es contratar este seguro para un plan de prejubilaciones y esta empresa, este seguro lo que garantiza es unas rentas que permitan al empleado conocer cuánto va a cobrar y minimizar la incertidumbre de los empleados de cara a la futura jubilación, ¿vale? Cuánto van a cobrar en ese plan de rentas garantizadas. El seguro puede permitir ofrecer unas ventajas, una solución lo menos traumática posible. Aquí sí que se habla de solución traumática. Si recordáis, antes hemos visto un concepto en el que se decía que era una solución no traumática. La prejubilación aquí sí se reconoce que es una solución traumática, ¿vale? Porque al final estamos hablando de un proceso de regulación de plantilla, ¿vale? Y lo que plantea también que la empresa optimizará los costes que derivan de ese plan de reestructuración o de ese plan de prejubilaciones, y a través de unos tipos de interés competitivos, ¿vale? Entonces, por eso la cobertura que tiene el seguro pues va a depender del tipo de seguro que la empresa contrate. Normalmente las empresas suelen tener ya una compañía con la que trabajan, ¿vale? Y va a ser la que le plantee cómo hacer, cómo no hacer y cuál va a ser ese tipo de interés que van a tener que abonar, ¿vale? Pero también tendremos que tener esto en cuenta, ¿vale? Vale, os decía que tendríamos que conocer normativa de prestación y subsidio por desempleo y normativa de jubilación, ¿vale? Tampoco me voy a liar mucho con jubilación porque nos podríamos pegar aquí 4 o 5 horas, incluso más, y no tendríamos tiempo de analizar los cambios normativos que ha habido en la pensión de jubilación, ¿vale? Pero simplemente voy a hacer referencias muy escuetas a lo que es la jubilación y a los cambios que ha habido y que entraron en vigor el 1 de enero del año 2013. ¿Vale? La jubilación contributiva, es decir, cuando los trabajadores tienen derecho a una pensión de jubilación, van a tener derecho a cobrar esta pensión por haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y 2 años dentro de los últimos 15. ¿Vale? Entonces la pensión de jubilación, con la ley anterior se calculaba en función de los 15 últimos años trabajados y conforme a la nueva legislación se va a calcular este año, en virtud de los últimos 17 años trabajados, el siguiente 18 y hasta que se llegue sucesivamente a los 25 años. En 2022 la pensión de jubilación se calculará con las bases de cotización del trabajador de los últimos 25 años. Y la edad de jubilación también va a ir cambiando. Esa edad de jubilación
va a cambiar de los 65 a los 67 años de manera progresiva, es decir, hay un periodo transitorio que establece la ley que va desde el año 2013 hasta el año 2027, ¿eh? Y además hay determinados colectivos que quedan protegidos por la normativa anterior, ¿vale? Y además hay determinados colectivos que si acreditan una cotización que va a exigir la ley, su edad de jubilación ordinaria va a seguir siendo los 65 años, siempre que se establezca, siempre que se mantenga los periodos cotizados que se exigen normativamente. Por ejemplo, en el año 2027, la edad legal de jubilación ordinaria serán los 67 años, salvo que el trabajador acredite 38 años y medio de cotización. Un trabajador que tenga más de 38 años y medio cotizados, su edad legal de jubilación no serán los 67, sino los 65, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que a efectos de jubilación, tanto en ordinaria como anticipada como parcial, nos encontramos entre dos normativas. La normativa anterior, que se va a aplicar en algunos casos que vamos a ver ahora, y la normativa nueva. La normativa nueva está regulada sobre todo por la Ley 27 de 2011 y el Real Decreto 5/2013. Es un decreto que sale en marzo del año pasado y lo que hace es modificar toda la jubilación parcial y anticipada, que no pudo entrar en vigor el 1 de enero de 2013 porque el gobierno suspendió su aplicación, ¿vale? Y cuando se habla de jubilación siempre se habla de un reto demográfico. Se plantea que hay que modificar las prestaciones de jubilación porque en el año 2040, a partir del año 2040, va a haber muchos pensionistas en España, con lo cual se plantea si hay que hacer modificaciones en este sistema de pensiones, ¿vale? Entonces es un poco siempre lo que se está cuando se está modificando la pensión de jubilación y las pensiones, va enlazado directamente con eso, ¿vale? ¿Cuáles son las modalidades de jubilación de las que podemos hablar? La clave, como os he dicho antes, es que se aplique la legislación anterior o la legislación nueva. Ya os he dicho que seguimos hablando de jubilación ordinaria o bien a los 65 o bien a los 67 años en los casos que he dicho, ¿vale? Y luego hablaríamos de jubilación anticipada y jubilación parcial. La jubilación anticipada tenemos una voluntaria, una involuntaria, de personas que han discapacidad y de aquellos colectivos que van a poder aplicar coeficientes reductores, pero no me voy a extender en ello, simplemente las quería enumerar. Y luego tenemos la jubilación parcial. Vale, que la jubilación parcial es una técnica utilizada por las empresas también, muchas veces para rejuvenecer las plantillas, vale. Lo que es más importante de las normativas nuevas es que se incluyó en la Ley 27 de 2011, en la disposición final duodécima, se incluyó lo que se ha venido denominando una cláusula de salvaguarda, ¿vale? Vale, me preguntabas cuáles son las principales diferencias entre jubilación parcial y anticipada. ¿Era tu pregunta? Vale, lo vemos ahora, ¿vale? Vamos a verlo ahora, pero vamos, simplemente la jubilación parcial, el trabajador se jubila en una parte de su jornada de trabajo, no en la totalidad. Y en la jubilación anticipada, el trabajador pasa a ser pensionista de manera completa, es decir, no sigue trabajando en la empresa. En la jubilación parcial, el trabajador compatibiliza parte del trabajo a tiempo parcial en la empresa con su jubilación parcial, mientras que en jubilación anticipada el trabajador deja de formar parte de la empresa, ¿vale? Y se jubila de manera indefinida ya, ¿vale? Vale, lo que os decía, se incluye en la Ley 27/2011, se incluye lo que se ha denominado una cláusula de salvaguarda, en la disposición final duodécima. Esta cláusula de salvaguarda fue modificada por el decreto 5/2013 por el artículo 8, ¿vale? Y se pasa a modificar, no sé si ya vais a ver bien esta diapositiva, pues la he hecho un poquito más grande porque era una imagen, pero bueno, la tengo aquí, ¿vale? Lo que viene a decir esta cláusula de salvaguarda es lo siguiente. Se mantendrá la aplicación de la legislación anterior a esta normativa a aquellas personas cuyo contrato se hubiese extinguido con anterioridad al 1 de abril de 2013, y siempre y cuando el acceso a la jubilación se produzca antes del 1 de enero de 2019, con lo cual tenemos una fecha clave, ¿vale? Para la aplicación de esta denominada cláusula de salvaguarda hay una fecha clave que es el 1 de abril de 2013, ¿vale? Se seguirá aplicando también la normativa anterior, ¿vale? En todo lo relativo a periodo mínimo de cotización, exigencia de cotizaciones, cálculos de bases reguladoras, etcétera, etcétera, a aquellas personas cuya relación laboral hubiese sido suspendida o extinguida por expediente de regulación de empleo o por concurso, que hubiesen sido aprobados o suscritos con anterioridad otra vez al 1 de abril de 2013 y siempre y cuando el acceso a la jubilación se produzca con anterioridad al 1 de enero de 2019, ¿vale? Digamos que tenemos dos fechas claves. Por un lado, el 1 de abril de 2013 y por otro, el 1 de enero del año 2019, ¿vale? Se seguirá aplicando también la legislación anterior a aquellos trabajadores y trabajadoras que ya estuviesen jubilados parcialmente en el momento de
en el 1 de abril de 2013, perdón, ¿vale? Trabajadores que antes de esa fecha ya hubieran accedido a la jubilación parcial, es decir, estuviesen jubilados parcialmente, tuviesen su jubilación parcial reconocida y tuviesen un contrato a tiempo parcial con la empresa. Ahí también se seguiría aplicando la legislación anterior. Y el cuarto, que es casi el más importante, ¿vale? Es aquellos trabajadores, se seguirán aplicando la legislación anterior, a aquellos trabajadores que hayan sido incorporados a planes de jubilación parcial recogidos o bien en convenios colectivos o en acuerdos colectivos de empresa, firmados con anterioridad al 1 de abril de 2013 y registrados en el INS antes del 15 de abril de 2013, ¿vale? Y siempre y cuando, otra vez, el acceso a la jubilación tenga lugar antes del 1 de enero de 2019. Esto es muy importante, porque la aplicación de la normativa anterior o de la nueva normativa en jubilación parcial tiene implicaciones directas tanto para empresas y para trabajadores. Es decir, va a ser mucho más beneficioso tanto para la empresa como para el trabajador la aplicación de la jubilación parcial de la normativa anterior. Porque para el trabajador va a poder jubilarse en más jornada y para la empresa los costes van a ser menores. Luego vamos a ver en un supuesto por qué digo esto, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que ocurre con la jubilación parcial? ¿Vale? Que es un poco lo que estábamos hablando aquí. ¿Qué pasa con la jubilación parcial? La jubilación parcial, con la legislación anterior, los trabajadores que fuesen mutualistas, que eran los que habían cotizado en un periodo anterior, en régimen general, por ejemplo, antes del 1 de enero del año 67, mantienen sus derechos como los tenían antes, se podrán jubilar a los 60 años, ¿vale? Mientras que los trabajadores que no tengan consideración de mutualista se podrán jubilar parcialmente a los 61 años. Vale, la jubilación parcial, hicimos una videoconferencia de contratos, ¿vale? En esa videoconferencia vimos el contrato de relevo. La jubilación parcial está directamente y obligatoriamente relacionada con el contrato de relevo, ¿vale? Entonces, ¿una jubilación parcial qué es? Una jubilación parcial es cuando un trabajador o trabajadora se jubila en una parte de su jornada, ¿vale? Y por la otra parte de su jornada va a pasar a tener un contrato a tiempo parcial con la empresa, ¿vale? Pero la empresa tiene que contratar a un trabajador o trabajadora que se llama relevista, ¿vale? Ese relevista tiene que ser contratado al menos en la parte de jornada que deja vacante el trabajador, ¿vale? Pues bien, con la legislación anterior, ¿vale? Ese contrato y esa jubilación parcial, la jubilación parcial del trabajador puede llegar hasta el 75%, es decir, el trabajador jubilado parcial se podrá jubilar hasta en el 75% de jornada y pasaría a tener un contrato a tiempo parcial del 25% de la jornada si se celebrase un contrato de relevo con un trabajador desempleado o con un trabajador que tuviese un contrato temporal o eventual en la empresa, ¿vale? Cabía con la legislación anterior que esa jubilación pudiese llegar al 85% siempre y cuando el trabajador al trabajador al sustituto, por así decirlo, al relevista, se le hiciese un contrato indefinido y a jornada completa, ¿vale? Se exige con la legislación anterior un periodo mínimo de cotización de 30 años, ¿vale? Y además se exige también una antigüedad ininterrumpida en la empresa de 6 años. Es decir, ininterrumpidamente el trabajador tiene que haber estado en la empresa durante 6 años. Vale, la situación cambia bastante, por no decir muchísimo, con la nueva legislación. Con la nueva legislación se sigue manteniendo el derecho de los mutualistas, pero para que puedan acceder los trabajadores a la jubilación parcial tendrán que acreditar en el año 2027, vamos a ver que va a ir una tabla transitoria, tendrán que acreditar tener la edad de 63 o 65 años en virtud de cuál sea su edad de jubilación ordinaria, ¿vale? Es un poco locura porque la nueva ley plantea muchísimas posibilidades de edad de jubilación ordinaria en virtud de cuando vaya a acceder el trabajador, ¿vale? Es decir, va a ir incrementándose progresivamente desde el año 2013 hasta el año 2027 de los 65 a los 67 años, pero no para todos los trabajadores y trabajadoras. Aquellos que acrediten una cotización superior a la que se establece en cada periodo transitorio podrán seguir jubilándose a los 65 años. Y además, también en la jubilación parcial hay una tabla transitoria hasta el año 2027. ¿Vale? Con lo cual tendríamos que irnos, en caso de aplicar la nueva legislación, irnos a la tabla transitoria, ¿vale? Hay un error aquí en la presentación, ¿vale? Si os veis ahí, obligatoriamente hay que celebrar un contrato de relevo y los porcentajes se me ha ido, en el copia-pega se me ha ido, ¿vale? Los porcentajes no son esos, no son 25, 75, 85, ¿vale? Con la nueva normativa, el porcentaje máximo al que tiene derecho un trabajador es al 50%, es decir, el trabajador se podrá jubilar en un 50% siempre y cuando se celebre un contrato de relevo de carácter temporal, un contrato de relevo puro y duro, mientras que podrá llegar al 75% siempre y cuando se haga un contrato indefinido y a tiempo completo. Si recordáis, con la normativa anterior, la jubilación parcial podría llegar al 75 o al 85, con la nueva podría ser el 50
o el 70 o el o el 85, ¿vale? Vale, estaba comentando precisamente esto, ¿vale? Que es que comentas que se te ha ido internet. Estaba comentando el tema de los porcentajes, ¿vale? Con la normativa nueva, ¿vale? Con la anterior podría llegarse hasta el 75% con un contrato de relevo puro y duro, por así decirlo, ¿vale? Y hasta el 85% siempre y cuando ese contrato de relevo se celebrase por tiempo indefinido y a tiempo completo, ¿vale? Mientras que con la nueva normativa, estaríamos hablando de que el máximo de reducción de jornada del jubilado parcial sería del 50% con un contrato de relevo temporal y podría llegar como máximo al 75% siempre y cuando se hiciese un contrato indefinido y a jornada completa, ¿vale? Ahora se incrementa también el requisito de la cotización, es decir, se va a pedir un periodo mínimo de cotización de 33 años y se sigue manteniendo la exigencia de que haya una antigüedad mínima de 6 años en la empresa, ¿vale? ¿Cuál es la clave para saber si se aplica la legislación anterior o la nueva legislación? En caso de jubilación parcial vamos a tenernos que ir a una resolución que salió en el Boletín Oficial del Estado hace un mes, ¿vale? Y ahí hay un listado de empresas, hay 497 folios de empresas y códigos de cuenta de cotización que van a poder aplicar la normativa anterior porque firmaron un acuerdo de jubilación parcial o registraron en el convenio colectivo y se aplica lo que se ha venido a denominar cláusula de salvaguarda. ¿Vale? Entonces tendremos que irnos a ese listado y en ese listado ver si la empresa está incluida o no está incluida. ¿Vale? Vale, ese listado salió en el boletín oficial del Estado. No recuerdo ahora mismo la fecha exacta, ha salido hace un mes en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? De todas maneras, en la Seguridad Social, en el Instituto Nacional de Seguridad Social, también tienen que tener el listado y lo pueden facilitar a las empresas. De todas formas, salió en el finales del mes de abril, no, principios de mayo. No sé si fue el día 3 de mayo y sale en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Se puede descargar del Boletín Oficial del Estado. Creo que aún no lo tienen colgado, aquí no está colgado en la página web de la Seguridad Social, obviamente por temas de protección de datos, ¿vale? Pero en el Boletín Oficial del Estado sí que está. ¿Vale? Entonces es clave. Si se aplica la legislación anterior, la normativa va a ser más beneficiosa tanto para empresa y para trabajador. ¿Por qué digo para la empresa? Porque con la normativa anterior, aunque no lo he puesto aquí en la diapositiva, con la normativa anterior la cotización del jubilado parcial es por bases reales. Es decir, si el jubilado parcial se jubila en un 75% de jornada, pasa a tener con la empresa un 25% de jornada. ¿Vale? Entonces el coste para la empresa es del 25% de jornada y en la cotización a la seguridad social, tanto de empresa como de trabajador, es por ese 25% de jornada. Es decir, un trabajador, por ejemplo, que tiene una base de cotización de 2.000 euros. El 25% de 2.000 euros, que es la jornada que va a hacer, son 500 euros. La empresa cotizaría, su base de cotización sería por esos 500 euros. ¿Vale? Con la nueva normativa hay una escala progresiva y la empresa va a pasar a cotizar. Este año ya cotiza, el año pasado cotizaba un 50%, en 2013 cotizaba un 50% de lo que le hubiera correspondido en caso de que el trabajador hubiese estado a jornada completa. Este año esa cotización es de un 55% y se va a ir incrementando progresivamente un 5% cada año hasta llegar a la cotización al 100%. Es decir, este trabajador, por ejemplo, en el supuesto que hemos dicho, un trabajador que tenía una base de cotización de 2.000 euros, si se jubilase en un 75% de jornada, como el caso anterior, el trabajador pasaría a tener una base de cotización de 500 euros. Pero ahora bien, como él cobraba 2.000 euros, no cotizaría sobre esos 500 euros, sino sobre el 55% de esos 2.000 euros, es decir, sobre 1.100. Con lo cual la diferencia es sustancial. De cotizar sobre 500 euros, tanto la seguridad social de la empresa como el trabajador, a cotizar sobre 1.100 hay una diferencia sustancial. Y además este porcentaje va incrementándose año a año. Vale, en esta tabla, como os decía antes, que había un periodo transitorio en la aplicación de la jubilación parcial. ¿Vale? En esta tabla se establece un periodo transitorio y es un poco lioso, ¿vale? Entonces lo que se establece es que se exige para los trabajadores que obligatoriamente para tener derecho a la jubilación parcial van a tener que acreditar 33 años con la nueva ley, ¿vale? 33 años cotizados. Ahí con la normativa anterior tenían que acreditar 30, ¿vale? Ahora bien, se establecen un periodo transitorio por dos vías. Aquellos trabajadores que tengan, por ejemplo, en el año 2014, si nos situamos en la lista del año 2014, aquellos trabajadores, en este año en el que estamos, aquellos trabajadores que tengan 33 años cotizados en el momento del hecho causante y menos de 33 años y 6 meses, ¿vale? Podrán acceder a la jubilación parcial cuando tengan cumplidos 61 años y 4 meses. Mientras que si los trabajadores tienen cotizados más de 33 años y medio,
podrán acceder a la jubilación parcial a los 61 años y 2 meses, ¿vale? Y este periodo transitorio, como veis ahí, se va incrementando progresivamente y año a año, hasta llegar al año 2027 y siguientes, en los cuales el trabajador que acredite más de 36 años y medio cotizados se podrá jubilar parcialmente a los 63 años, y el trabajador que acredite menos de 36 años y 6 meses no se podrá jubilar parcialmente hasta los 65 años, ¿vale? Es un poco lioso, pero es un periodo transitorio que se establece en la normativa, ¿vale? Este es un cuadrito un poquito con lo que os he estado contando, ¿vale? Y luego muy rapidito, porque quería hacer un caso práctico, al menos que no diera tiempo de hacer los dos supuestos, voy a ver muy rapidito la jubilación anticipada, ¿vale? Porque me preguntabais antes sobre la jubilación anticipada. Aquí tenéis, pues si por curiosidad, hay un cuadro de resumen de todos los periodos transitorios en la materia, ¿vale? De jubilación y sobre las distintas opciones, ¿vale? Vale, os decía antes que había distintas modalidades de jubilación, algunas que son las de penosidad, toxicidad o peligrosidad, como tienen algunos colectivos, como pueden ser los mineros, personal de vuelo, algunos ferroviarios, los bomberos, etcétera, etcétera. La de trabajadores con discapacidad, trabajadores que tengan la condición de mutualista, ¿vale? Lo que hace la nueva normativa es que mantiene los derechos de los trabajadores que son mutualistas, ¿vale? Y luego estaría la jubilación anticipada voluntaria y la jubilación anticipada involuntaria, ¿vale? No me voy a detener en la jubilación anticipada de mutualistas, ¿vale? Sino que voy a ir directamente a la siguiente, ¿vale? Vamos a ver las diferencias que había entre la normativa anterior y la nueva normativa, ¿vale? Se le aplicará la normativa anterior a los que se le aplique la cláusula de salvaguarda, ¿vale? Recordad, 1 de abril de 2013 la fecha clave para que se aplique la normativa anterior o la nueva normativa. Igual que en caso de jubilación parcial, en la jubilación anticipada nos pasa igual, ¿vale? Si se aplica la normativa anterior porque el trabajador, por ejemplo, ha sido despedido antes del 1 de abril de 2013 o estaba incluido en un ERE que fue firmado con anterioridad al 1 de abril de 2013 y el trabajador va a acceder a la jubilación antes del 1 de enero de 2019, los requisitos que tenía que cumplir eran 30 años de cotización, ¿vale? Y al menos 2 años cotizados dentro de los últimos 15, y 5 años cotizados en un régimen que prevea la jubilación anticipada, como puede ser, por ejemplo, el régimen general. El trabajador tiene que tener cumplidos 61 años, ¿vale? Y al menos tiene que estar 6 meses de manera ininterrumpida inscrito en oficinas de servicio público de empleo, ¿vale? Y el cese de trabajo tenía que ser involuntario, obligatoriamente. En la jubilación anticipada de la normativa anterior no existía la jubilación voluntaria, salvo que el trabajador fuese mutualista. Eran los únicos que tenían ese derecho. En caso de que el trabajador no sea mutualista, es decir, no haya cotizado a un régimen general u otros regímenes, en el caso del general antes del 1 de 67, pero en el caso de otros regímenes como el especial del mar y del minero, se marca la referencia del año 69, ¿vale? ¿Vale? Lo que hacía el trabajador con la legislación anterior era asumir una serie de coeficientes reductores que iban entre un 6 y un 7,5% dependiendo de los años de cotización que tuviese el trabajador, ¿vale? ¿Qué pasa con la nueva normativa? Que la situación cambia bastante, ¿vale? Cambia bastante, se exigen más años cotizados, ¿vale? Si recordáis, lo que hace la nueva normativa es crear dos jubilaciones distintas, una que se llama involuntaria y una voluntaria. La voluntaria es un nuevo derecho que se reconoce, porque con la legislación anterior no había derecho a la jubilación voluntaria, como he comentado antes, ¿vale? Salvo que el trabajador fuese mutualista. Muy rapidito, lo que hace el decreto es exigir más requisitos para que el trabajador se pueda jubilar de manera involuntaria, ¿vale? En este caso es que tienen que tener 33 años cotizados. Antes eran 30, ahora son 33, ¿vale? Y al menos siempre 2 años cotizados dentro de los últimos 15. Tiene que tener el trabajador cumplidos 61 años, pero ojo, lo que establece la normativa es que el trabajador lo máximo que podrá anticipar serán 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que este año, que la edad legal de jubilación para algunos trabajadores es de 65 años y 2 meses, el trabajador cuya edad de jubilación sean 65 años y 2 meses no podría acceder a la anticipada antes de los 65 años y 2 meses. ¿Vale? Entonces aquí también tendríamos que tener en cuenta esto a la hora de hacer un cálculo de un plan de prejubilación, por ejemplo, ¿vale? Obligatoriamente también tiene que estar inscritos en el Servicio Público de Empleo durante 6 meses, ¿vale? De manera ininterrumpida, y el cese del trabajo tiene que ser involuntario. Ahora bien, si recordáis, en la normativa anterior dijimos que ese cese involuntario podía ser cualquier tipo de cese involuntario. No se exigía un tipo de despido ni un tipo de extinción de contrato específico. Con la nueva normativa se exige obligatoriamente que el cese del trabajo involuntario sea por causa económica, organizativa, técnica o productiva, ¿vale? O por concurso de acreedores, es decir, lo que se llama situación de crisis o cierre de empresa. Si no es esta causa, ¿vale? O la jubilación del empresario individual, ¿vale? Si no es esta causa, el trabajador no se podrá jubilar de manera involuntaria y tendrá que ir a la voluntaria, ¿vale? Lo que se establecen
Son coeficientes reductores también, ¿vale? Pero cambian. Los coeficientes reductores que tenía el trabajador antes, es decir, lo que le quitaban de su jubilación por jubilarse antes de los 65 años en la ley anterior, eran coeficientes reductores anuales, de entre un 6 y un 7,5% al año, ¿vale? Con la nueva normativa, esos coeficientes reductores pasan a ser mensuales. Y se incrementan los años de cotización que se exigen para poder tener derecho a aplicar esos coeficientes reductores, ¿vale? Van del 1,5 por trimestre, que sería un 6% al año, ¿vale? Al 1,875, ¿vale? Pero se van a exigir más de 44 años, de 44 años y medio cotizados en el primer caso, ¿vale? Y menos de 38 años y medio en el último caso. Al final los porcentajes anuales serían un 6 y un 7,5, ¿vale? Que serían realmente los mismos que teníamos anuales con anterioridad. Vale, me preguntas si en caso de jubilación de un notario y el nuevo notario viene con su plantilla, si los trabajadores que trabajan allí se les indemnizaría si tienen 54 años. Por la edad en principio no hay ningún problema, es decir, en este caso el nuevo notario lo que se tendría que hacer, entiendo que sería indemnizar a los trabajadores, porque si los trabajadores tienen 54 años, lo que tienen que hacer no es una jubilación sino un despido, es decir, se tiene que despedir a esos trabajadores. Ahí operaría la subrogación contractual, es decir, los trabajadores que están con el notario anterior tendrían, entiendo, derecho a la subrogación de sus contratos de trabajo, con los derechos y obligaciones, mientras que si el notario lo que quiere es una plantilla nueva, tendrá que hacer frente a la indemnización de las extinciones de los contratos, o bien el notario anterior o bien el notario nuevo, ¿vale? Si no cabe esa subrogación contractual. Entiendo que al ser un organismo público o semipúblico el tema de las notarías, entiendo que tiene que caber esa subrogación contractual, y en caso de que no quepa esa subrogación contractual, habrá que indemnizar, entiendo, si hay causa organizativa, 20 días por año con el límite máximo de 12 mensualidades, ¿vale? Vale, ya terminamos y hacemos un caso práctico, lo que nos dé tiempo del casito práctico, ¿vale? Muy rapidito, la jubilación anticipada voluntaria que se crea con la nueva ley, ¿vale? Se crea una nueva jubilación voluntaria, es decir, el trabajador va a poder acceder a la jubilación, ¿vale? De manera voluntaria cuando quiera, no vaya a tener que acreditar ninguna extinción del contrato. Que pactaron entre la notaría y sindicatos, no se pactó sin indemnización, en el supuesto que me estás planteando. Uf, madre mía. Pues si hay un pacto sin indemnización y no había una subrogación contractual de los trabajadores. Es que igual haya habido una subrogación contractual de los trabajadores, pero me parece raro que se pacte sin una indemnización por extinción de contrato, porque sería ilegal, es decir, un trabajador cuyo contrato se extingue tiene derecho a una indemnización. Otra cosa es que se haya pactado la indemnización legalmente prevista de los 20 días y no se haya establecido una mejora sobre esa indemnización, pero vamos, me parece raro, sí. Vale. Vale, os decía, con respecto a la jubilación voluntaria, se crea un nuevo derecho, ¿vale? Antes no existía este derecho, salvo que, como os he comentado, fuesen mutualistas los trabajadores anteriores, ¿vale? Entonces, en este caso, a la jubilación voluntaria se exigen 35 años de cotización. Para poder acceder a la jubilación voluntaria, el trabajador tiene que tener 35 años de cotización y al menos 2 años cotizados dentro de los últimos 15. Y además tener cumplida la edad de 63 años. Y lo máximo que se podrá anticipar serán 2 años, es decir, como en el supuesto que veíamos anterior, en el supuesto anterior que veíamos, en el ejemplo, si la edad legal de jubilación del trabajador son 65 años y 2 meses, no podrá acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta los 63 años y 2 meses, ¿vale? Porque lo máximo que se pueden anticipar son 2 años. Los coeficientes reductores son trimestrales también, pero son más altos que los que eran en la jubilación anticipada involuntaria, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que puede haber en un plan de prejubilaciones? Que, por ejemplo, un despido disciplinario que posteriormente es reconocido improcedente no va a dar derecho a la jubilación involuntaria y el trabajador o trabajadora va a tener que ir directamente a la jubilación voluntaria, ¿vale? Un plan de bajas voluntarias incentivadas, si no está en el marco de un expediente de regulación de empleo, no pasaría lo mismo. No va a poder acceder a esa jubilación anticipada involuntaria, tendría que ir a la jubilación anticipada voluntaria, ¿vale? Bueno, vamos a ver en los 15 minutillos que nos queda un caso práctico sobre prejubilación, ¿vale? Este es un caso real, hay algunas cosas que hemos cambiado, pero bueno, es un caso práctico al cual se llegó a un acuerdo entre el comité de empresa y la empresa, ¿vale? Obviamente los nombres son inventados, ¿vale? Pero es un supuesto práctico en el que estuvimos en la negociación y fue una negociación, la verdad, que tensa y dura, ¿vale? Entonces nos dice aquí, la empresa Francisco Rupto SL, localizada en Valladolid, ha presentado un expediente de cierre de empresa, alegando causa organizativa y productiva.
al objeto de trasladar la actividad de su centro de trabajo a su centro de trabajo de Valladolid, es a Madrid, ¿vale? Trasladar la actividad del centro de trabajo de Valladolid al centro de trabajo de Madrid. En dicho expediente, dentro del periodo de consultas, el comité de empresa y la dirección han firmado un acuerdo con las siguientes particularidades. Trabajadores de entre 18 y 50 años tendrán una opción, o bien optar por el traslado a Madrid, percibiendo 18.000 euros en compensación de gastos, ¿vale?, que son los que establece el Estatuto de los Trabajadores, u optar por la extinción de su contrato de trabajo a razón de 45 días por año con el tope de 38 mensualidades. Trabajadores entre 51 y 56 años tienen la opción de traslado a Madrid, percibiendo 18.000 euros de compensación por gastos, o la extinción del contrato a razón de 45 días por año con el tope de 38 mensualidades más 3.000 euros, o bien la suspensión del contrato hasta los 61 años, percibiendo el 80% del salario neto, y a los 61 se extinguiría a razón de 20 días por año, pero con el salario del último año. ¿Vale? En ese plan de prejubilaciones también consta, perdón, en este supuesto, en este expediente de regulación, también consta un plan de prejubilaciones para trabajadores mayores de 57 años. Y lo que nos dice, y el acuerdo al que se ha llegado, es el siguiente. Trabajadores que tengan entre 57 años y 61 años tendrán una renta garantizada del 80% del salario neto hasta que cumplan la edad de 63 años, más el abono del convenio especial hasta dicha edad. ¿Vale? Trabajadores de 61 años o de más de 61 años tendrán una renta garantizada del 85% del salario neto hasta los 65 años, más el abono del convenio especial hasta dicha edad. ¿Vale? Y también figura un compromiso de mantenimiento de los trabajadores que están jubilados parcialmente a la fecha del expediente. ¿Vale? Seguirían manteniéndose su contrato de trabajo hasta que se jubilen de manera ordinaria. ¿Qué nos pide el supuesto? Calcular las consecuencias económicas en todos los supuestos, ¿vale? Haremos los que nos dé tiempo, suponiendo un trabajador modelo, hay tortilla, por ejemplo, con un salario bruto anual de 25.000 euros y 30 años de antigüedad en la empresa. La retención del IRPF de este trabajador el último año fue el 14% y el epígrafe de accidentes es el de oficinas. ¿Vale? Entonces aplicará 0,65 más 0,35 a efectos del cálculo de la cotización de accidentes de trabajo. En los casos de suspensión y prejubilaciones, vamos a suponer que el trabajador acaba de cumplir la edad más baja de acceso a cada plan, ¿vale?, para hacer los cálculos, ¿vale? Es muy difícil el poder hacer los cálculos en todos los supuestos, y si alguna vez tenéis un caso como este, tendréis que hacer muchísimos cálculos de muchísimos trabajadores y trabajadoras, porque todos van a tener una antigüedad muy diferente, van a tener una situación personal muy distinta, una situación familiar muy distinta, y será un poco locura, por así. ¿Vale? Entonces lo que nos pide el supuesto es calcular las consecuencias económicas de varios casos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el primero, ¿vale? Como veis aquí, este es un plan en el que se incluye un plan de prejubilaciones, ¿vale?, y extinciones de contrato de trabajo, ¿vale? Y en muchas ocasiones un derecho de opción a optar por la extinción y por el contrato, ¿vale? Perdón, o por seguir con el contrato, pero en Madrid, ¿vale? Vamos a hacer el primer supuesto, ¿vale? ¿Cuál es la implicación económica que tiene para la empresa la extinción de un contrato a razón de 45 días por año con el límite de 38 mensualidades, ¿vale? Con un trabajador modelo que hemos dicho que tiene una antigüedad de 30 años, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer cuando hacemos un cálculo de indemnización? En primer lugar, tenemos que calcular la antigüedad del trabajador, ¿vale? En este caso, como veis, el supuesto es sencillito, y para simplificar los cálculos ya os la doy yo, ¿vale? ¿Qué antigüedad tiene este trabajador? 30 años. ¿Vale? Entonces tenemos que calcular su antigüedad a efectos indemnizatorios y luego tendremos que calcular su salario diario a efectos indemnizatorios. Cuando calculamos extinciones de contrato siempre es mejor pasarlo a días, ¿vale? Entonces en este caso lo que hacemos es decir, si este trabajador tiene derecho a 45 días por cada año trabajado de indemnización, va a tener derecho a 45 días en 365 días, ¿vale? El Tribunal Supremo dice que tenemos que coger los 365 días a efectos de cálculo de la indemnización, pues tendrá X días en 30 años trabajados. Yo lo paso a días, ¿vale? 30 años trabajados por 365 días al año serían 10.950, ¿vale? Con lo cual tendríamos ya que el trabajador tiene derecho a 1.350 días de indemnización. Esa sería su antigüedad a efectos indemnizatorios, ¿vale? Y luego calcularíamos el salario diario. ¿Cómo calculamos el salario diario? Aquí se supone que este trabajador tiene retribución mensual. Entonces nos da el salario bruto anual, que eran 25.000 euros, cogemos esos 25.000 euros y lo dividimos entre 360 y nos sale un salario diario de 69,44 euros día.
Con lo cual, una vez que tenemos la antigüedad y tenemos el salario diario, ya podemos calcular la indemnización, ¿vale? Cogemos los 69,44 del salario diario, multiplicamos por 1.350 días y nos daría que la indemnización de este trabajador sería 93.744. ¿Por qué en un caso cojo 360 y en otro los 365? Mira, te cuento, es simplemente porque el Tribunal Supremo dice que cuando calculamos la antigüedad a efectos indemnizatorios de los trabajadores hay que coger 365 días, es decir, el año natural, no el año comercial, ¿vale? Y en el segundo caso no estamos calculando la antigüedad del trabajador a efectos indemnizatorios, sino su salario diario. Como entendemos que este trabajador tiene una retribución mensual, ¿vale? Lo que hacemos para calcular su salario diario es dividir 25.000 entre 360. Si el trabajador hubiese tenido retribución diaria, es decir, todos los meses cobra los días que tiene en el mes, habríamos cogido 365, ¿vale? Pero en este caso, al ser retribución mensual, tenemos que coger 360, ¿vale? Vale, pues luego decíamos que la indemnización sería de 93.744. Vale, ¿qué pasa? Que en el expediente de regulación, si recordáis, se ha pactado una indemnización limitada. Es decir, esa indemnización se ha limitado a 38 mensualidades. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Coger esas 38 mensualidades y pasarlas a días también. Las pasamos a días, a 30 días. En este caso tenemos que hacerlo a 30 días porque si no no se puede hacer a 31 días un año, a otros 29 y a otros 30, ¿vale? Porque lo que habla es de mensualidades. Dice, el estatuto dice 45 días por año con el límite de 24 mensualidades. En este caso lo mismo, ¿vale? Con el límite de 38 mensualidades, ¿vale? Estas 38 mensualidades las multiplicamos por 30 días y el límite máximo de indemnizatorio serían 1.140 días, ¿vale? Con lo cual la indemnización real sería 1.140 por 69,44. Es decir, el coste para la empresa de la extinción del contrato y lo que percibiría el trabajador por su indemnización serían 79.161,60. Pero recordad que aquí el trabajador va a tener la opción de optar por esta indemnización u optar por el traslado. Con lo cual, a la hora de hacer un cálculo de costes, el tema se complica, ¿vale? No se podrá hacer hasta que los trabajadores hayan ejercido esa opción. Con lo cual, lo que suele figurar en estos expedientes es un límite temporal para ejercer la opción, ¿vale? Vale, ¿qué podemos hacer en este caso? Tendríamos que hacer un cálculo de cuál habría sido el coste de la seguridad social del trabajador. Es decir, si el trabajador opta por la extinción del contrato, no vamos a reponer su puesto de trabajo porque tenemos el puesto de trabajo en Madrid plenamente cubierto, ¿vale? Tendríamos que decir que el trabajador al año, el coste del trabajador para la empresa son 25.000 euros más la seguridad social de la empresa. Es decir, 25.000 euros por los tipos de cotización de la empresa, que os lo pongo ahí, 23,6, 5,5, 0,6, 0,20 y el de peaje de accidentes que eran 0,65 más 0,25, ¿vale? Pues más 0,35, perdón, que era un 1%. Entonces el coste total anual de la empresa sería de 32.725 euros, ¿vale? Si la indemnización son 79.161,60, ¿vale? Y se divide por ese coste total de la empresa anual, ¿vale? En 2 años y medio, digamos que esta inversión estaría rentabilizada, por así decirlo. Es un poco duro hablar así, ¿no? De una inversión que hace la empresa, pero muchas veces las empresas lo que hacen son estos cálculos. Hacen estos cálculos, tienen X dinero para practicar un expediente de renovación de plantillas, ¿vale? Y el cálculo de costes que tenéis que hacer desde recursos humanos muchas veces van en este sentido, ¿vale? Efectivamente, esto es lo de contingencias comunes, fondo de garantía salarial, desempleo, eso es, ¿vale? Eso es, los cálculos de costes que estamos haciendo, ¿vale? ¿Vale? Vale, en muchas ocasiones, claro, tú ves indemnizaciones, yo sobre todo asesoro trabajadores, ¿no? Entonces, muchas veces vienen trabajadores a los cuales se les ha despedido, se les ha hecho un despido X o están en un plan de prejubilaciones, ¿vale? Y ves una indemnización de trabajadores antiguos, pues que tú la ves y es una indemnización brutal, ¿no? Ves indemnizaciones de 200.000, 220.000 euros, 240.000 euros, ¿no? Y te planteas, ¿pero realmente a la empresa le interesa despedir a este trabajador y pagarle esa burrada de indemnización? Pues en muchas ocasiones sí. Un trabajador o trabajadora que tiene un salario de 80.000 euros, ¿vale? La empresa se hace sus cábalas, intenta llegar a un acuerdo con el trabajador le va a beneficiar porque tiene 57, 58 años, por ejemplo, 59 años, va a ir 2 años al paro y se va a jubilar. Y se va a jubilar con una jubilación buena, ¿vale? Pero además la empresa le va a dar 240.000 euros, por así decirlo, ¿vale? Entonces se pacta una indemnización alta, ¿vale? Y claro, si tú dices 240.000 euros son mucho dinero, ¿vale? Pero es que la seguridad social de un trabajador con una base de cotización de 80.000 euros pueden ser 80.000 euros más la seguridad social 104.800 euros, ¿vale?
Si el trabajador tiene 57 años, contratamos a un trabajador nuevo, suponiendo que pueda tener un salario bruto de 30.000 euros, más seguridad social puedan ser X, ¿vale? La empresa, digamos, que se estaría ahorrando 70.000 euros al año, en ese sentido, ¿vale? Entonces, amortizará esos 240.000 euros en 3, 4, 5 años, va a depender de los casos, ¿vale? Pero esas son un poco las cuentas de cálculos de costes que hace la empresa, ¿vale? Cuando hacen planes de prejubilaciones, etcétera, etcétera. Y como bien comentas, muchas veces se contratan a trabajadores jóvenes a los que se le abona menos dinero, efectivamente, ¿vale? Pero es un poco lo que se está planteando, efectivamente. Vale, si recordáis, había otra opción que era la suspensión del contrato. No es un plan de prejubilaciones puro y duro, ¿vale? Yo esto lo he visto en algún banco. Lo que hacen los bancos no es un plan de prejubilaciones puro y duro, sino que hacen una suspensión de contratos, ¿vale? En este caso no voy a extenderme mucho en los cálculos, ¿vale? Porque este cálculo es un tanto farragoso, ¿vale? Lo que hace aquí la empresa es decir, te voy a garantizar el 80% del salario neto. Tenemos que coger cuál es el salario neto del trabajador, es decir, tenemos que descontar el 14% de IRPF y la seguridad social del trabajador, 4,7% por contingentes comunes, 1,55% porque el trabajador, recordad, era un trabajador indefinido modelo con 30 años de antigüedad, ¿vale? El 1,55 y el 0,1. Entonces, el 14% más toda la seguridad social es el 20,35%. Entonces, cogemos el salario bruto del trabajador, multiplicamos por ese 20,35% y nos salen 5.087,50. Si a los 25.000 le quitamos ese coste de 5.087,50, el salario neto del trabajador serían 19.912,50. Eso lo multiplicamos por el 80%, ¿vale? Y nos daría el 80% del salario neto del trabajador, ¿vale? Y ese sería el que le garantiza a la empresa durante la suspensión del contrato, ¿vale? Es decir, el trabajador va a cobrar esa cuantía, ¿vale? De la empresa, pero no va a ir a trabajar, por así decirlo, la empresa va a seguir cotizando por él. ¿Cuál va a ser el coste que va a tener la empresa? Serán esos 15.930, ¿vale? Más la seguridad social de la empresa. En este caso, lo mismo que veíamos antes, ¿vale? 23,6, 5,5, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso nos daría un coste total de 20.852,37, ¿vale? Este supuesto probablemente es un supuesto que no se aproxima a la realidad en este caso, porque los salarios de los que hablamos serían mucho mayores que estos, ¿vale? Con lo cual el ahorro de la empresa sería mayor en ese sentido, pero bueno, era un poco para ver cómo sería la cuantía, ¿vale? ¿Cuál sería el coste para la empresa en 10 años, por ejemplo? Si el trabajador se va a los 53, 54 y luego se jubila, 200.000 euros, ¿vale? Salario diario, 200.000 euros y luego posterior indemnización si hubiese derecho a indemnización posterior. En este caso hablábamos de una indemnización a los 61 años, si recordáis, ¿vale? La suspensión del contrato de los 51 a los 61, o de los 53 a los 61, o de los 57 a los 61, y luego una indemnización por extinción de contrato de 20 días por año con límite de 12 meses, pero con los salarios reales que está percibiendo el trabajador durante la suspensión, ¿vale? Entonces, calculando esa indemnización, nos sale que serían 16.151,25, ¿vale? Ese sería el coste real que tendría la empresa con la suspensión del contrato. ¿Le interesa? ¿No le interesa? Yo aquí sí me lo planteo muchas veces. Realmente es un coste que tiene la empresa, que tiene que pagar al trabajador porque no venga a trabajar, por así decirlo, ¿vale? ¿Le interesa más eso que pagar una indemnización grande? Pues probablemente en muchos casos lo hace porque no pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores o trabajadoras. Entonces plantea la suspensión porque considerará que será más fácil llegar a ese acuerdo, ¿vale? Vale, hacemos ya el último y ya terminamos, ¿vale? Y este ya sería el del plan de prejubilaciones, ¿vale? Nos dice que aquí los trabajadores que tengan entre 57 y 63 años, ¿vale? Los trabajadores que tengan entre 57 y 63 años, vale, no sé si era 57 y 63 o 57 y 61. Vamos a ver. Vale, era entre 57 y 61 años, ¿vale? Lo único bueno, se garantizaba hasta los 63 años la renta neta. 61, efectivamente, ¿vale? Y un error aquí en la diapositiva, es que lo he visto ahora y me parecía que eran 61, efectivamente. Vale, pues aquí tendríamos que hacer lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Lo que se dice en ese plan de prejubilaciones es que se va a garantizar a los trabajadores y trabajadoras que tengan más de 57 y menos de 61 una renta neta del 80% de su salario neto. Perdón, una renta bruta del 80% de su salario neto, ¿vale? Y hacemos lo mismo que hicimos antes, ¿vale? He puesto los mismos porcentajes, ¿vale? Para que tuviésemos ya los cálculos hechos, si os dais cuenta, ¿vale? Entonces en este caso hacemos lo mismo que hicimos antes. Cogemos el porcentaje IRPF que nos daba el supuesto, la seguridad social, cogemos el salario bruto anual del trabajador y le quitamos IRPF más seguridad social. Y eso nos da que el salario neto del trabajador eran 19.912,50. ¿Vale? Eso lo multiplicamos por el 80% y la cuantía que nos sale son 15.930. ¿Vale? Ese será el salario bruto que se le va a garantizar al trabajador. ¿Vale?
15.930. Vale, ¿cuál sería el coste que tendría la empresa durante 6 años? 20.852,27 por 6, ¿vale? Que serían 125.113,62. He dicho 6 años, por ejemplo, porque me he ido a los 63 años, ¿vale? En este caso serían probablemente 4, porque serían de 57 a 61, pero miento, son 6 años porque en el supuesto lo que se hace es garantizar esta renta hasta los 63 años, ¿vale? Si recordáis, se garantiza la renta del 80% del salario neto hasta la edad de 63 años, más el abono del convenio especial, ¿vale? Entonces, cogemos 6 años, el coste real son 6 años, ¿por qué? Porque si el trabajador tiene justos cumplidos 57, hasta los 63 serían 6 años, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, hasta que llegaría a los 63 habrían pasado 6 años, ¿vale? Entonces el coste para la empresa de este plan, o esta renta garantizada al 80%, serían 125.113 euros, ¿vale? Ahora bien, aquí tenemos que hacer lo siguiente, ¿vale? Como lo que se garantiza al trabajador es el 80% del último salario neto percibido, ¿vale? Aquí el trabajador se les estaría planteando un despido, es un plan de prejubilaciones, pero se plantea una extinción de contrato, ¿vale? Entonces, durante los dos años que el trabajador va a tener derecho a prestación por desempleo, ¿vale? Ese coste no sería real, por eso os pongo ahí que habría que descontar la prestación por desempleo de los 2 años y el subsidio por desempleo en caso de tener derecho, ¿vale? La regla general, como os pongo ahí, es que la prestación, si el trabajador no tiene hijos a su cargo en el domicilio, son 1.087,20 durante 2 años y se suele descontar en bruto. Normalmente en los planes de prejubilaciones se complementa a partir de la cuantía bruta, ¿vale? Es decir, por ejemplo, 15.930 en 12 pagas sería un salario bruto mensual de 1.327,50, ¿vale? Si el trabajador tiene derecho a una prestación de 1.087,20, lo que tendría que pagar la empresa durante los 2 primeros años al mes serían 240,30, si no me he confundido en los cálculos, ¿vale? Con lo cual este coste sería menor, ¿vale? Y si el trabajador o trabajadora tuviese derecho al subsidio por desempleo, para mayores de 55 años serían 426 euros, ese complemento empezaría a partir de esos 426 euros, ¿vale? Es decir, el complemento sería desde los 426 hasta los 1.327, creo que salía al mes, ¿vale? ¿Vale? Este sería el coste real de la prejubilación, por así decirlo, de estos trabajadores, ¿vale? Y luego además también recordad que se establecía que la empresa tiene que hacer frente a un convenio especial, porque hay una extinción de un contrato para trabajadores de más de 55 años y aunque también se mete en el acuerdo, cuando hay extinciones de contratos en virtud de expediente de regulación de empleo de trabajadores de más de 55 años, la empresa va a tener que abonar el convenio especial de los trabajadores. En este convenio especial lo que va a abonar son las bases de cotización que venía percibiendo el trabajador, ¿vale? Entonces hay que mantener una base que tenía el trabajador, que eran una base bruta de 25.000 euros brutos al año. La base de cotización del trabajador mensual, si dividimos entre 12, serían 2.083,33, ¿vale? ¿Cuál es el coste del convenio especial? Con carácter general, el 94% de la cotización de contingencias comunes de empresa y trabajador, ¿vale? La cotización de contingencias comunes de empresa y trabajador es del 28,3%. ¿Vale? Por lo que hacemos es multiplicar los 2.083,33 por el 28,3 y por el 0,94. Y el coste del convenio especial al mes serían 554,21 euros. ¿Vale? Ese convenio especial se mantendría hasta los 61 años. Si recordáis, que es lo que nos decía el supuesto, si no lo he hecho mal. ¿Vale? Es hasta 61 años porque el expediente de regulación de empleo establece esto, ¿vale? Si puedo subir algún caso práctico de jubilaciones, vale, plantéaselo en atención al alumno, vale, y dile que me lo recuerden, vale, a ver si os podemos subir algún caso de jubilaciones. Yo tengo algunos, lo que pasa es que son liosos. No sé si hablas de prejubilaciones como estos, por ejemplo, o de jubilación pura y dura, de jubilación anticipada, jubilación parcial. Sí, más que lioso es una locura, la verdad, la jubilación es una locura. Y y sobre todo teniendo en cuenta los cambios normativos que ha habido con la nueva ley, ¿vale? Porque ahora estamos hablando de muchas posibilidades de jubilación. Entonces sí que es cierto que es una materia muy complicada. Muchas veces pensamos que ni en recursos humanos, ni cuando estamos en una empresa llevando los temas laborales, o incluso cuando estamos asesorando trabajadores, ¿no? No necesitamos la jubilación ni la seguridad social, pero la verdad es que tiene muchas más implicaciones de las que pensamos, ¿no? Y cuando hablamos de prejubilaciones, planes de prejubilaciones, jubilaciones parciales, etcétera, etcétera, hay unas implicaciones bastante considerables, ¿vale? Como estamos viendo en este supuesto práctico, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues yo por mi parte nada más. Espero que la videoconferencia haya resultado interesante. Aquí es un poco complicado meter lo que estábamos comentando, todo de jubilaciones,
en esta videoconferencia, ¿vale? Si no tenéis ninguna duda más... Ah, sí, dime, perdona. Vale, pues en este caso, la única opción que tiene el trabajador... claro, por lo que te estoy entendiendo, no le han dado de alta en la Seguridad Social. No tiene esas altas en la Seguridad Social, ni al menos, o tiene alguna alta al mes. Vale, la historia es que ahí la única opción que tienes es meter una denuncia en la inspección de trabajo. Y va a ser muy complicado porque la inspección de trabajo va a pedir una prueba. Entonces sí que puede intentar amenazar como que va a poner esa denuncia en la inspección, ¿vale? Puede mandar un escrito a la empresa por correo certificado con acuse de recibo o por burofax, dándole un plazo de X días, y si en 6, 7 días, 8 días no contestan, pondrá los hechos en conocimiento de la inspección de trabajo. Es la opción, y directamente yo pondría la denuncia en inspección. Si no tiene nada que perder, que ponga esa denuncia, establezca, debería poner la denuncia en inspección de trabajo y establecer que ha trabajado todos esos días, pero el problema es que si no tiene un principio de prueba, salvo los correos, pero bueno, con esos correos sí que puede ser un principio de prueba, ¿vale? Yo lo que haría sería, o bien mandar una solicitud primero a la empresa dándole ese plazo, ¿vale? Y si no, incluso lo podría hacer, o haría las dos cosas, mandar ese correo, esa carta a la empresa y al mismo tiempo poner el hecho en conocimiento de la inspección de trabajo. Quizá lo primero, para plantear que le puedan pagar, ¿vale? Plantear 4 o 5 días de margen para que la empresa pueda pagar, y en caso contrario, poner el hecho en conocimiento de la inspección de trabajo. ¿Vale? Yo haría eso, ¿vale? Vale, pues muchas gracias por la atención, ¿vale? Y nada, muchas gracias por haber venido y nada, que espero que os haya gustado. Gracias, hasta luego.